Bueno, entonces vamos aquí mientras les voy dando ingreso, les voy comentando, muchachos, pues la química como la hemos presentado aquí con el método de alternancia, pues parece un poco densa. Generalmente en el salón, como teníamos 4 horas semanales, no hacíamos sesiones de 40 minutos como acá. Entonces lo que se hacía en el salón era practicar compuesto por compuesto. Eso nos daba pues de pronto una ventaja sobre primero el reconocimiento de los grupos funcionales. Las funciones químicas llegaban al punto en que el estudiante nombraba bien estas sustancias. Eh, ya voy para allá a colaborarte en de lo de la tabla. Y ya, creo que ya me habían hecho las preguntas también ahí por chat sobre la tabla que tiene que ver con, bueno, ya vamos y vamos a desarrollar. Eh, bueno, ahí mientras ingresan los demás, porque bueno, teníamos creo que 12 compañeros, pero tenemos hasta por ahora 9, significa que todavía nos hacen falta por ingresar 3. Es que por favor, ingreso porque no había tomado el pantallazo, no había tomado el pantallazo de las asistencias. Entonces, bueno, entonces, aquí ya me están viendo la pantalla, ¿verdad, muchachos? ¿Sí se está viendo bien? Sí, señor. Ok. Bueno, entonces tenemos aquí, como les decía, a las universidades les interesa que los estudiantes reconozcan cuando se está mostrando una molécula de un aldehído, se está mostrando una molécula de una acetona. Eh, no piensen que de pronto el examen de estado, por ejemplo, les pregunte tantísima teoría, pero sí se necesitan algunas características relevantes. Por ejemplo, el saber que el grupo carbonilo hace parte, conforma los aldehídos y las cetonas, que de pronto si les muestro una estructura de la forma como estamos nosotros presentándola acá, la pueda reconocer. Decir, por ejemplo, que esto que estoy mostrando es la generalidad de un aldehído, por ejemplo, porque esto que estoy mostrando, bueno, o que por ejemplo en este caso estoy mostrando una acetona, ¿sí? Que es una acetona de 4 carbonos, por ejemplo. Aquí estoy mostrando la 2-butanona, entonces es más o menos eso, ¿sí? Igualmente, pues ahorita como el examen de estado viene muy comprimido, o sea, son preguntas de una sola sesión, no como las épocas antes que entonces eran 2 y 3 sesiones, prácticamente eran 2 días presentando el examen de estado. Todo esto se redujo a un solo día debido a que básicamente son los grupos religiosos los que presentaron una acción de tutela porque pues algunos grupos religiosos guardan el sábado de descanso, entonces los estudiantes de estos grupos religiosos no podían presentar el examen de estado por cuanto el sábado estaban en su culto religioso y como había libertad de cultos en nuestra nación, entonces aquí no estamos pues enseñando un poquito lo que pasa en Pakistán, ¿no? Que al imponer un gobierno religioso, pues obviamente entonces se imponen las formas de pensar a las buenas o a las malas, como son estos grupos extremistas. Entonces, nosotros somos un país libre, entonces simplemente pues hay libertad de cultos y como ocurrió en ese entonces, los grupos religiosos aquí en el país pasaron una acción de tutela y lograron hacer que el ICFES se hiciera solamente el día domingo. Antes, pues había una sesión solo de química, entonces se daba una serie de preguntas, pero ahora entonces se habla de ciencias naturales, vienen revueltas las preguntas de física y de química en un solo bloque de preguntas. Mm, para los exámenes de la Nacional es igual, los exámenes de la Universidad de Antioquia igual, o sea, los grupitos de preguntas de ciencias naturales viene revueltico física, química, biología y también la parte ambiental. Hay, lo más importante, muchachos, es la habilidad para leer. Y eso es lo que yo les recomiendo. La habilidad para leer es una habilidad que se desarrolla en la comprensión de lectura. ¿Y cómo se desarrolla? Pues leyendo. Entonces, tienes que desarrollar tu habilidad para entender un texto.
Bien, entonces ahí estábamos hablando de los aldehídos y cetonas. La cantidad de reacciones que tienen químicas son muchas, muy variadas. No las voy a colocar aquí todas. Mm, Solamente voy a reseñar que el grupo carbonilo, la mayoría de las reacciones que presentan son reacciones de adición, porque estas sustancias en su molécula fundamental, entonces, quiero poner el lápiz. Estas sustancias en su molécula fundamental lo que tienen es que el oxígeno es muy electronegativo, generando una especie de dipolo, como lo que persiguen las moléculas atacantes, ya lo vimos en las guías anteriores, es ir sobre el carbono. Este es un carbacatión o un carbón positivo que atraerá sustancias, o átomos de tipo negativo, átomos que persiguen núcleos. Entonces por eso se llaman reacciones nucleofílicas. Entonces siempre se pega, otra sustancia se pega completamente a esta parte polar y vamos a de esa manera obtener alcoholes, una gran cantidad de sustancias. Sabemos muy bien que al reducir una acetona vamos a obtener un alcohol secundario. Al reducir un aldehído obtenemos un alcohol primario, unas características de este grupo carbonilo, que es el que genera la mayor abundancia de sustancias que hay en la naturaleza. Por ejemplo, la papa, la yuca, el arroz, todos son carbohidratos. Por ejemplo, la papa es un almidón, y el almidón es un polímero de la glucosa. Ya vamos a ver qué son polímeros en la siguiente guía. Es un polímero de la glucosa y la glucosa es un aldehído. ¿Te das cuenta? Entonces todo. Por eso digo que estas sustancias son las más abundantes en la naturaleza. Tienen los alcoholes, los derivados del grupo hidroxilo. Luego les digo, los alcoholes son derivados del agua. Entonces aquí tenemos este alcohol. ¿Sí? Entonces, este alcohol. Cuando se tiene un solo alcohol, se le llama un solo grupo hidroxilo, se llama monol. Dos se llaman dioles, tres se llaman trioles. Ese es el caso de este alcohol de dos carbonos o etanol. Si está unido a un carbón 2, se va a llamar entonces 1, 2, 3, 4, 2-butanol. Así sucesivamente. Este es un alcohol secundario. ¿Por qué? Porque el grupo H está unido a un carbón que a su vez se une a otros dos carbones. ¿Sí los ves? Este grupo H se une a un carbón que se une a otros dos carbones. Y un ternario porque este grupo H se une a un carbón que a su vez está unido a tres carbones. Entonces sería el terbutanol. ¿Sí? Y bueno, hay moléculas fundamentales que encontramos en el cuerpo que son de alcoholes. Caso del colesterol. Colesterol que está en la yema de huevo es un alcohol, pero también tenemos varias vitaminas. Entonces tenemos el calciferol o vitamina D, tenemos gran cantidad de la vitamina A, que es el retinol, y así sucesivamente. Por ejemplo, mira, tenemos la vitamina A, el retinol. Y hay muchos de las sustancias que encontramos en la naturaleza. En el momento, pues el alcohol es uno de los grandes éxitos y por eso tuvimos una ventaja sobre el virus del COVID, porque los alcoholes de poquitos carbones son ácidos, bajan el pH y eso es mortal para los microorganismos. Entonces, una desestabilidad del pH que soportan muy bien nuestras células de la piel, entonces genera una circunstancia muy poco favorable para ellos. Ahora, en las propiedades químicas, pues son muchísimos, son uno de los grupos químicos más reactivos y puede ocurrir de dos maneras. Entonces, el alcohol, bueno, los alcoholes de poquitos carbonos, igual que todos los oxidados, se disuelven en agua, pero de muchos carbones son grasas. Ahí tenemos la glicerina, les hago la molécula de glicerina. La venden en las droguerías para destapar los oídos cuando se les tapan los oídos por un viaje. Pero la glicerina es una sustancia que en el cuerpo es capaz de formar triglicéridos. Una, dos y dos. Puede formar en el cuerpo triglicéridos. Aquí está la glicerina, es el propanotriol. Triol porque tiene tres grupos de alcohol. Y hay muchísimos alcoholes que nosotros encontramos. En el laboratorio hacíamos la prueba de Lucas para identificar si era alcohol primario, secundario, ternario por un cambio de color.
porque el reactivo de Lucas cambiaba el color rápidamente en un alcohol ternario, pero en un alcohol secundario lo cambiaba, pero se demoraba más. Mientras que en el primario había que calentarlo para cambiar de color y ahí podíamos distinguir alcoholes primarios, secundarios, terciarios. Entonces, ese es el grupo alcohol. Importante porque lo encontramos en vitaminas, lo encontramos en grasas, lo encontramos en muchísimos compuestos y especialmente compuestos de nuestra cotidianidad, esta sustancia pura orgánica. Ahora tenemos el último grupo, que es el grupo oxidrilo, y este es el que forma los éteres, los anestésicos que les comentaba. Tengo el fenil, fenilétero, difeniléter. Aquí tengo el fenil metil, porque aquí hay un carbono, fenil metiléter, o el dimetil, el dietil, aquí está mal. Dietiléter, porque hay dos carbones, este es el dietiléter, aquí está mal. Ahora tengo el butil, 1, 2, 3, 4, butil, metiléter. Miren, ahí está el reconocimiento. Estos señores éteres generalmente se forman por la reacción de dos alcoholes. Aquí voy a colocar, por ejemplo, dos alcoholes. El alcohol metílico y el alcohol etílico. El de los viernes en las parrandas. Entonces, porque está presente en la cerveza, está el 4% de alcohol. En el aguardiente está el 14%. ¿Ya? En el ron está el 18%, pero en el whisky está el 40%. Por eso el whisky se toma muy poquitico, se tiene muchísimo alcohol. Bueno, entonces, si reaccionan estos dos, voy a colocarlos en orden. CH3 sigue O, y este pierde, mire, se pierde todo esto. Estos dos salen formando agua, este se le pega ya. Y vamos a formar entonces el éter, este se le va a llamar el metil etil éter. Todos los éteres, muchachos, todos, absolutamente todos los éteres, los encontramos en diferentes formas, pero básicamente son sustancias de un olor muy fuerte, y esto, pero no tan fuerte como por ejemplo podemos encontrar algunos alcoholes o por ejemplo el amoníaco, que es uno de los olores más fuertes que podemos encontrar. Luego les digo, son disolventes en la actualidad, pero fueron utilizados como anestésicos. ¿Por qué dirán que por qué pensarán ustedes que yo les dije que al comienzo de la clase que siempre los éteres eh, estaban prohibidos en nuestra nación como su venta comercial? Pues los éteres se utilizan como disolventes para pinturas, para muchas cosas de estas, pero sin embargo también se pueden utilizar como medios extractivos en la producción de pasta de coca, y de ahí, o por ejemplo, para la producción de la base del sulfato de coca, que es el bazuco. Estos señores éteres tienen una característica que logran disolver y extraer estas sustancias alucinógenas con mucha facilidad. Entonces, vamos aquí a explicar. Realizar un mapa conceptual de los compuestos orgánicos presentados en esta guía. Entonces, tú recuerdes que el mapa lo puedes hacer con las jerarquías de primero los grupo carboxilo, por ejemplo, grupo carboxilo, los que se derivan ahí, ácidos carboxílicos, ésteres, amidas, listo, ahí está. Grupo carbonilo, los que se derivan aldehídos, cetonas. Grupo oxidrilo, grupo hidroxilo, que se derivan ahí, que son alcoholes y fenoles. Y el grupo oxidrilo, el que se deriva ahí, que son los éteres. ¿Ves? Lo puedes hacer de esta manera que te doy la idea. O puedes hacerlo de muchas otras formas, como tú gustes. Utiliza los recursos. Bueno, aquí llegamos a la pregunta que nos hace la compañera, grupo funcional. Entonces, el grupo funcional es que colocamos acá. Entonces vas a colocar todo. El grupo carboxilo, porque el grupo carboxilo no solamente tuvo una función, sino varias. El grupo carboxilo también, ¿quién se deriva? Se deriva del ácido carboxílico. Un ejemplo de un ácido carboxílico, el ácido etanoico o ácido acético. O vinagre, puedes colocarlo lo que quieras. ¿Dónde aplicas el ácido etanoico? Pues es el vinagre para preparación de la ensalada, vinagreta, y en la antigüedad se utilizó en la fabricación de perfumes, en la producción de perfumes.
También encuentro el grupo carboxilo, porque recuerda que el grupo carboxilo se desprende en varios. Voy a colocar, por ejemplo, las amidas. Un ejemplo de una amida, propanamida. Buscas en el internet en qué uso la propanamida. ¿Sí? ¿Qué aplicación tiene? Bueno, pues aquí colocas todos los derivados del grupo carboxilo y luego veas el grupo carbonilo. La función, tenemos la función aldehído. Un ejemplo, el metanaldehído, o el que tú quieras. La aplicación del metanaldehído para embalsamar cadáveres, de ahí sale el mismo formol, o para conservar tejidos vivos, o para disecar. Tenemos el metanal y el grupo carbonilo, ahí también la acetona. Aquí coloca los dos del grupo carbonilo, 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 cetona, y puedes colocar fructosa, sabor dulce de las frutas, endulzante, bueno. Y luego aquí, por ejemplo, si ya cambiaste, ya terminaron los grupos, que son los dos del grupo carbonilo, el otro que colocas ahí es el grupo hidroxilo. El grupo hidroxilo es el de los alcoholes. Hidroxilo es el de los alcoholes, entonces aquí le pones, por ejemplo, metanol, que se utiliza, perdón, alcohol, ahí pones metanol. ¿Para qué se utiliza? Entonces el combustible de avión. Ahí llenas ese cuadrito de esa manera. O sea, este cuadrito, este último lo haces investigando en el internet, ¿ok? Yo dejé una actividad muy suave. Esto es una guía casi que de conocimiento. Está profunda en los conceptos que trata, pero es una guía casi de conocimiento general, porque por cuestiones de la confinamiento, pues no podemos profundizar más. El hacer, bueno, aquí estas reacciones, muchachos, investigar. Si yo reacciono dos alcoholes, ya vi, formo un éter, sería el metilbutiléter. Si hago reaccionar un ácido con un alcohol, voy a obtener un éster. Entonces sería el propanoato de metilo, el que obtengo acá. Entonces yo pongo la molécula y le pongo el nombre. Aquí si yo el butanal lo oxido, si yo oxido un aldehído, obtengo un ácido carboxílico. Entonces, aquí butanal más oxígeno, primero coloca las moléculas y luego lo que se obtiene, vamos a ese ejemplito ahí. Ay, no lo quiero coger ahora. Ya. Butanal, 1, 2, 3, 4. En el último carbono tengo el funcional de hidro, butanal. Aquí coloco la molécula, más oxígeno en concentración, como catalizador permanganato de potasio. Y este es uno de los experimentos que podíamos hacer en el colegio porque teníamos estos reactivos. Y si yo tomo el butanal, lo oxido, voy a obtener entonces el ácido butanoico. Sigo los 4 carbonos. Bueno, el ácido butanoico, aquí no alcanzó la página. Ácido butanoico. Ya, más nada. Entonces aquí le pongo el nombre, ácido butanoico. Butanoico, noico. Y aquí le pongo butanal, más oxígeno. Listo. Ahí está. Eso es lo que toca hacer. Le ponen los nombres abajito, ¿no? Eso es lo que toca hacer con este tipo de sustancias. Por ejemplo, la 2-propanona. La 2-propanona. 2-propanona. Armo la molécula. Digo, le voy a agregar hidrógeno, o sea, la reduzco. Y obtengo entonces el 2-propanona. Lo obtengo. 2-propanona. 2-propanona más hidrógeno. O sea, yo le agrego hidrógeno ahí, se rompe el enlace doble. Y listo, muchachos. Ese es entonces el trabajo que hay que hacer con esta guía que tiene plazo aún para entregar hasta la siguiente semana, hasta el día martes, por ejemplo, sin descuento de calificación. Bueno, ¿cuánto me queda? Ah, bueno, me queda tiempo suficiente, pero ya lo vamos a tener ahí. Entonces, ya los pantallazos ahora sí ustedes. Profe, una preguntita. ¿El tercer punto del saber está relacionado con la tabla? Ya por punto de saber que me voy acá.
Tercer punto, consultar sobre las más importantes aplicaciones a nivel industrial y colocar un resumen de mínimo una página. O sea, sobre sobre las sustancias, sobre los ácidos carboquímicos, sobre, bueno, cada una de esas, pues, colocar una página, un resumen de los ácidos carboquímicos con grasas, se utilizan en, bueno, están en alimentos, están presentes a nivel industrial, que uso le damos a los ácidos carboquímicos, producción de plásticos, bueno, así. No más, cortico. Y también puedes hablar, por ejemplo, de los aldehídos, que encontramos en los carbohidratos, el uso más importante que le damos en los también a producción de polímeros, de plásticos. Ahí tenemos el caso del formaldehído, y también por la fabricación de la celulosa. Este material que encontramos por ejemplo, en el banco de los cuchillos, etcétera. Así sucesivamente, algo muy rápido de las sustancias que hemos estudiado ahí. Entonces, ¿qué parte las encontramos? ¿Sí? En qué aplicación le damos a estas sustancias? ¿Okay? Bueno, entonces copiamos el pantallazo. Creo que se nos el exceso de compañero. Pantallazo. Luego les digo, la información aquí parece lo que viene en la siguiente día, pues va a ser más de consulta, porque vamos a ver los polímeros, las aplicaciones de los polímeros, pero básicamente nos vamos a centrar un poco más en lo que tiene que ver con la teoría, carbohidratos, lípidos. Bueno, ya cogí el pantallazo, entonces, ya está disponible la evaluación estacional. Solo es darle nombres a sustancias, según el grupo funcional, entre otras. Entonces la resuelven, tienen plazo hasta ahora. Bueno, muchachos, entonces me puse Hasta luego, profe. hasta luego, Valentina. Hasta luego, profesor. Hasta luego, muchachos. Linda.